Y cuando la gente levanta un árbol de Navidad que no aparece en la Biblia, no está relacionado en nada con Jesús, porque si usted me muestra en la Biblia que Jesús levantó un árbol o que Jesús tuvo en cuenta un árbol, una cosa es que hablaban de la higuera, que era la representación de Israel, pero ningún árbol aparece asociado con Jesús. Ok, vamos a refutar a este hombre que dice que en la Biblia no hay ningún árbol asociado con Jesucristo. Automáticamente estaremos dando la respuesta a un pastor que piensa casi lo mismo, preguntando y a la misma vez considerando de que es herejía comparar a Cristo como un árbol simbólicamente. Vamos a dar la respuesta usando tres criterios o tres factores. Número uno, el histórico. Número dos, usando teología, haciendo exégesis respecto al tema para dar razón y respuesta al respecto. Y número tres, vamos a usar la Biblia como fuente de autoridad y de fe para poder demostrar que Cristo es simbólicamente también representado como un árbol en la Biblia. Vamos a la respuesta y a la refutación. Pero ningún árbol aparece asociado con Jesús, pero sí aparecen árboles asociados con Baal y Acera. Ok, decir que en la Biblia ningún árbol está asociado con Cristo, solamente árboles que tienen que ver con Acera y Baal, eso es totalmente falso. Volvemos a lo mismo, esto es totalmente ignorancia y desconocimiento al respecto. En la Biblia no solamente se encuentran árboles para representar únicamente a Acera o a Baal, también hay árboles que representaron a hombres que Dios mismo mostró por revelación del Espíritu. Por ejemplo, Nabucodonosor tuvo un sueño de un árbol que desde la tierra pegaba hasta el cielo y que Dios le mostró por la interpretación del profeta, por revelación, que ese árbol representaba a él, o sea, a Nabucodonosor. También encontramos que en la Biblia Cristo mismo usó un lenguaje para representar los hombres como árboles. Mateo 7, donde habló del árbol que da fruto bueno y del árbol que da fruto malo, haciendo alusión al hombre con árboles. El Salmo 1 habla del hombre que se mantiene buscando a Dios de día y de noche, leyendo las Escrituras, sin andar en camino de malos, ni en camino de pecadores, ni sentándose en silla de escarnecedores, y lo compara como un árbol plantado junto a corriente de agua. Así que en la Biblia el lenguaje simbólico para representar a personas con árboles comienza con Dios, no con el hombre. Ahora, para saber que el árbol de Navidad es una figura representativa de Jesucristo, vamos a irnos a la historia y también a la Biblia. Vámonos a la historia ahorita. Históricamente, el origen del árbol de Navidad como una decoración célebre del nacimiento de Cristo en diciembre comienza en Alemania por un hombre llamado San Bonifacio, considerado un gran apóstol, un evangelista, predicador de Jesucristo en Alemania en el año 675 al 754. San Bonifacio se propuso a predicar duramente el evangelio y la fe cristiana en Alemania a pueblos totalmente idólatras, personas que adoraban y dedicaban árboles a dioses falsos. Pasados 3 años de evangelización a estos pueblos, aparentemente se vio que había tenido respaldo y mucho éxito en su ministerio. Fue convocado y llamado desde Roma para ser ascendido como un obispo, y en su regreso de Roma a Alemania se encontró con esta decepción. Mientras regresaba con sus compañeros a su territorio de misión, se encontró con unos aldeanos de un pueblito idólatra que adoraban un árbol roble dedicado al dios Thor. Es decir, ellos creían que en ese árbol habitaba el dios Thor, que ese árbol era la habitación de ese dios, el dios Thor, el dios del trueno, el dios del cielo, el dios de la agricultura, el dios más grande del cielo, según la mitología nórdica. Según la leyenda, mientras ellos pasaban por ahí, este árbol roble estaba siendo sumamente adorado por estos aldeanos, cantándole, postrándose, inclinándose, orándole, pidiéndole, danzándole en círculo a este árbol. Y nada fuera eso, estaban a punto de sacrificar a un jovencito, a un niño dedicado a este dios. Iban a sacrificar un niño para este árbol, para este dios Thor, cuando de repente San Bonifacio les arruina la fiesta, la celebración a ese dios. Interfiere en medio antes de que al niño lo sacrificaran y toma una hacha y empezó a darle a aquel árbol. Se cree que mientras él estaba derrumbando aquel árbol roble, le estaba predicando a Jesucristo, y que Jesucristo era el verdadero Dios, que Él era el verdadero Señor, y le estaba anunciando la fe. El pueblo idólatra no estaba aceptando el evangelio ni la actuación de Bonifacio, así que empezaron a quererlo linchar, cuando de repente algo sobrenatural comenzó a emanar un fuerte viento a todo el pueblo idólatra, incluyendo hasta el árbol y todo el bosque, y derrumbó el árbol que San Bonifacio no había terminado de tirar abajo, y juntamente todos los árboles del bosque, excepto un pino que había allí en ese bosque. A todos los árboles los destruyó, menos al pino que quedó ahí. Y eso lo tomaron como una señal de Dios, sobre todo San Bonifacio, y empezó a asociar ese pino como una representación del amor de Dios, como una señal del Hijo de Dios por el mensaje que les estaba predicando. Y los aldeanos se humillaron, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, atendieron el mensaje. Es así como nace el arbolito de Navidad para el mes de diciembre, cuando San Bonifacio les predicó de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que había venido al mundo, el que había nacido. El pueblo no quería, y cuando querían lincharlo, entonces se fue el viento
viento destruyó a todos los árboles que había en ese bosque, excepto a ese pino. Entonces vino San Bonifacio, empezó a adornar con manzanitas al arbolito, al pino, como representación del pecado original del Edén, y basado a Isaías 53, donde dice que Jesús cargó el pecado de todos nosotros, y ese pino lo relacionó con lo que dice Jeremías capítulo 17, hombre que confía en Jehová, como el árbol que está junto a corrientes, que da su fruto siempre, que su hoja no cae y siempre permanece verde. Ese arbolito, San Bonifacio lo adornó hasta con luz, o sea, candelitas por abajo de él, porque en ese tiempo no había luz artificial. Ahora pues es lo que nosotros conocemos como las lucitas navideñas, las lucitas eléctricas. Le hizo saber que simbólicamente ese arbolito era una figura de Jesucristo. Es así como ese pueblo comenzó a creer en Jesucristo, y es así como se empezó a lo largo del tiempo a inculcarse esa tradición navideña en el mes de diciembre como representación simbólica de Jesucristo. A medida de todo el tiempo, ese arbolito fue poniéndose una decoración y otra hasta el día de hoy. Unas que estamos correctamente de acuerdo porque tienen simbolismo bíblico y espiritual de Cristo, y otras que no estamos de acuerdo porque se incluyeron fuera del orden en el que se creó la tradición, el costumbre y la cultura de forma antibíblica. Así que el arbolito de Navidad es representación de Cristo basado en la historia y relacionado con la Biblia. Por eso hoy lo demostraremos con las Escrituras. Vamos a la Biblia. Mis amados, por si ustedes no lo saben, Cristo en la Biblia es representado simbólicamente en varios árboles. Número 1, como el árbol de la vida. Número 2, como el manzano. Número 3, como la vid. Y número 4, como el olivo, etcétera, etcétera. Vámonos al árbol de la vida primero. Bueno, Génesis capítulo 2, Apocalipsis 2, Apocalipsis 22 demuestran el árbol de la vida. ¿Y cómo sabemos que es símbolo de Cristo? Por el título, árbol de la vida. Bíblicamente el único que se llamó la vida fue Jesucristo. Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se menciona como la fuente de vida. Es por eso que el árbol de la vida es una figura de Jesucristo. Aparte de eso, creemos que el árbol de la vida es Cristo, por lo que se menciona en Apocalipsis 22. El árbol de la vida era para la sanidad de todas las naciones, relacionado con lo que dijo el profeta, profetizando a Cristo como el deseado de las naciones, como el Mesías, como el regalo de Dios para todas las naciones, sobre todo como dice Isaías 53, donde dice que él, por sus llagas íbamos a ser todos nosotros curados. Lo que significa es que el árbol de la vida representa a Cristo sanándole de todo el gobierno del pecado en nosotros, es decir, nos sana de la enfermedad del pecado. Por eso es árbol de vida. Número 2, simbólicamente él es un árbol de manzano. La iglesia en lenguaje poético lo reconoce en Cantares 2:2 al 5 como el manzano dulce al paladar. Leámoslo. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Y llegó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confrontadme con manzanas porque estoy enferma de amor. Recuerden que el mensaje de Cantares no solo abarca la relación de un matrimonio de una esposa y un esposo, sino también la relación de Cristo y la iglesia. Por lo tanto, aquí está hablando la iglesia enamorando a Cristo como un manzano dulce a su paladar. El árbol número 3 que representa a Cristo es el árbol del olivo que profetiza Jeremías y del cual habla también Pablo en Romanos capítulo 11. Vamos a la Biblia. Jeremías 11, 17 al 19 dice: olivo verde, hermoso su fruto y en su parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, señal de la crucifixión de Cristo. Sigamos leyendo, verso 17. Porque Jehová del ejército que te plantó ha pronunciado mal contra ti. ¿Quién lo plantó? Jehová. Y dice: a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho provocándome a ira con incensar a Baal. Verso 18. Y Jehová me hizo saber y no conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente, está hablando Jesús. Yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémosle de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Está claro que la profecía habla de la crucifixión de Cristo, aludiéndolo y simbolizándolo como el olivo verde, porque el mismo Lucas 23:31 se cumple la profecía. Cuando iba rumbo a la crucifixión, sufriendo, latigado, escupiéndolo y golpeándolo, él mismo fue quien dijo: si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el seco? El mismo Cristo se llamó el árbol verde, cumpliéndose la profecía de Jeremías como el olivo verde. Número 4, él es la vid. Vamos a las escrituras. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cristo mismo se llamó la vid. Verso 2: todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y en el verso 5 se volvió a llamar: yo soy la vid. ¿Qué es la vid? Era una plantita, un arbolito que cargaba un fruto de una uvita. Hay que estar ciego de verdad para no ver estas realidades. Así que el Padre Dios representó a Cristo como un árbol. Cristo mismo se representó como un árbol. La Biblia lo enseña como una representación de un árbol. ¿Qué de malo tiene que yo lo represente como el arbolito de Navidad? Que en la historia esa fue la parte en la que lo significaron simbólicamente como el arbolito, como el pino. Así que la Biblia también lo asemeja simbólicamente como un árbol. No estoy pecando con darle símbolo al arbolito de Navidad con la personalidad de Cristo, porque no lo estoy adorando al arbolito, simplemente lo estoy simbolizando y también lo estoy usando como una decoración para un evento que es tan especial para mí y para todo aquel que cree en Jesucristo, en el evangelio verdadero, en este caso el nacimiento de Cristo. Recuerden, mis amados, que siempre se han utilizado símbolos
símbolos para reflejar a Dios o al Padre o al Espíritu Santo. El Espíritu Santo representó como una paloma. Recuerden que los símbolos los cristianos también utilizamos en imágenes. Utilizamos lo que es en los logotipos, en los monogramas, en los rótulos de la iglesia. Utilizamos simbolismo, ya sea la espada que representa la palabra de Dios, la casa que representa la iglesia, el aceite que representa al Espíritu Santo, la paloma que representa al Espíritu Santo. Y en este caso, Cristo se representa en la Biblia como un camino. También se metaforiza en la Biblia como la puerta. Digo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. También se representa como la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Se representa como una roca, una piedra. Así que alguien puede decir, esta roca para mí tiene un acto de fe, una representación simbólica de Cristo, y de la misma manera un arbolito. No tiene nada de malo que se tome como una representación de Cristo, porque así como la piedra, una piedra representó a Cristo, así como también en la Biblia el arca del pacto representó al Espíritu Santo, así como un camino, una puerta, una piedra, etcétera, etcétera, representó a Cristo. No tiene nada de malo que un árbol represente a Cristo, porque está escrito en la Biblia que bien Dios representó a su hijo como un árbol y Cristo mismo se metaforizó como un árbol. Si ya con estos argumentos alguien quiere seguir siendo necio, que el árbol de Navidad no representa a Cristo, le respeto. Si no quiere poner el árbol de Navidad, no ponga y sea feliz con no ponerlo, pero deje a aquellos que sean felices en decorar y poner un arbolito de Navidad para simbolizar a Cristo, porque no están pecando basado a la historia y basado a la Biblia y a la teología. Esto es para gente obediente y gente de razonamiento y gente inteligente, no para insensatos. Saludos.